En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el tercer domingo después de Pascua y el Evangelio de hoy está tomado de la oración sacerdotal que casi abarca 4 capítulos en el Evangelio de San Juan. Monseñor Lefebvre decía que ese pasaje, la oración sacerdotal, era quizás lo más importante, que nos descubría el corazón de nuestro Señor, del Verbo encarnado, porque Él verdaderamente ahí revela su pensamiento y revela al Padre. Y pues bien, dentro de este contexto es que Él les habla de que no lo volverán a ver por un poco de tiempo y después lo volverán a ver pasado otro poco de tiempo, cosa que ellos evidentemente no entendían, como dicen las Escrituras, no tenían abierta las inteligencias, porque eso es también algo que hay que tener en cuenta. Las cosas reveladas por Dios no siempre se nos manifiestan en su claridad y luz, porque no tenemos dispuesta la inteligencia, y eso requiere también la acción de la gracia. No se pueden inteligir, entender, y por eso es necesario siempre la oración y la meditación, y así todo no se tiene garantizado el exitoso resultado de comprenderlas, o por lo menos comprender algo. Y esto era lo que le pasaba en este caso a los apóstoles, y nuestro Señor quería de algún modo también dejarnos aquí esa lección para que estuviésemos atentos con la palabra de Dios, y que debe de ser objeto continuo de oración y meditación, para ir descubriendo poco a poco su significado. Y Santo Tomás, el gran doctor angélico, el hombre teológicamente más inteligente que ha dado la humanidad, no ha habido una inteligencia teológicamente hablando superior a la de Santo Tomás. Por eso es el gran doctor angélico, porque su inteligencia era tan profunda como que superaba lo de los hombres y casi se asemejaba a la de los ángeles. Por eso le dicen el angélico, además de su pureza íntegra y virginal. Y pues bien, él da 3 interpretaciones de este poco de tiempo, comentando el pasaje. Y una es de que ese poco de tiempo que no le verían sería los 3 días que estaría muerto, y el otro poco de tiempo que le verían sería los 40 días de la resurrección a la ascensión. O también ese poco de tiempo que no lo verían porque moriría, y lo volverían a ver ya con cuerpo glorioso, sin importar si era o no 40 días después de la resurrección hasta la ascensión. Y la tercera es la opinión de San Agustín, que ese poco de tiempo que no le verían porque no había ido al Padre. ¿Y cuándo es que va al Padre? Después de la ascensión. Entonces no se lo vería
para que pasado otro poco de tiempo, toda esta historia de la ascensión hasta la parusía lo volvamos a ver. Y es curioso que Santo Tomás, y lo digo porque me causa curiosidad, y no es que yo me crea superior a Santo Tomás cuando no le llego ni a los tobillos, pero siempre puede haber un enano que se atreva a subirse sobre los hombros de un gigante, como decía el padre Castellani, y ver quizás un poquito más. Y aquí lo que me asombra, como Santo Tomás, con esa superinteligencia insuperable, inigualable, no se haya dado cuenta de que la única opción era la de San Agustín, no había otra. Las otras dos están de adorno o para confundir. Está bien, él las toma, él era muy humilde, toma lo que se dice y él lo consigna, pero viéndolo bien, exegéticamente, no hay opción a otra interpretación, porque nuestro Señor lo dice: no me veréis un poco de tiempo, después otro poco de tiempo me volveréis a ver, porque me voy al Padre. Entonces Él está diciendo en cuál consiste ese tiempo en que no lo van a ver, no cuando se muere y que lo vuelven a ver después resucitado durante 40 días, o no que lo van a ver poco tiempo que falta para que lo maten, a unos días, para después volverlo a ver no ya en carne mortal, sino en carne gloriosa, sino que se está refiriendo a que no lo volveremos a ver porque se va al Padre. ¿Cuándo? Cuando sea la ascensión, y que todo ese tiempo sí será muy largo para nosotros, pero es poco de tiempo si lo comparamos después con la eternidad. Y lo que viene, el gozo, porque les deja claro nuestro Señor cómo les explica, sin decirle explícitamente este poco es durante mi ascensión y me volveréis a ver después en la parusía, sino que se remite olímpicamente a decir que esta historia de ese tiempo que va a pasar entre que no lo veamos y lo volvamos a ver es un dolor de parto. Hay tristeza, congoja, dolor, pero ese dolor, esa tristeza, se torna en felicidad y en gozo. O sea que les está diciendo que si bien van a sufrir, que la iglesia va a sufrir, los discípulos van a sufrir con dolores de parto, después vendrá el gozo, que no le quitará a nadie, como una mujer cuando pare. Está angustiada, adolorida, acongojada, pero después que pare está contenta, se olvida de lo que sufrió, y el gozo que la embarga es mucho mayor porque ha dado un hijo al mundo. Y así es lo que pasa con la historia de la iglesia, hasta la parusía, que dé a los hijos del reino de Dios. Y esa es la interpretación única y posible exegéticamente hablando, no hay más. Pero bueno, Santo Tomás puso 3 y ahí tenemos por qué lo permite Dios, para que nos demos cuenta de no endiosar a nadie por muy santo que sea, a nadie.
¿Por qué? Porque todo lo humano es limitado. Solamente Dios es infinito. Así de sencillo. Y se puede ser muy santo y equivocarse. ¿Por qué? Porque es humano. Esa es la gran moraleja que nos debe de quedar. Y en todos los órdenes. Porque el ser humano tiene esa tendencia. Dice que no cree, que es incrédulo, pero cuando cree en algo, cree como si fuera de fe, aunque sea en una rata o en una vaca, como creen los hinduistas, allá en la India o en la China, donde sea, o como creyeron los judíos con el becerro de oro, o como creemos nosotros muchas estupideces que no tienen nada que ver con la fe. Hay que decirlo. Creemos que el Papa es divino. No, señor. Es infalible. Cuando se expresa es cátedra y punto. Nada más. Pero no todo lo que salga de su boca es infalible. Eso es idolatría. Y yo insisto en este tema, que no lo quiero ahondar mucho, porque es largo, pero sí dar una pauta, porque la gran mayoría de los tradicionalistas tienen esa concepción, y los modernistas. El Papa es infalible, es divino y se acabó. No, señor. La persona divina como ser humano, la única persona divina es la de Cristo. Es el único hombre que es divino en persona. Y hacer de un sumo pontífice algo divino, porque tiene la prerrogativa de la infalibilidad cuando habla es cátedra, y que extenderlo a todo, eso es igual que los aztecas, los romanos o los hindúes, que divinizaban a su rey o a su jerarca o príncipe o lo que fuera. Y eso no entra de los cánones, ni humanos, ni teológicos, ni de la verdad, ni de la iglesia. Así de claro. Y la prueba está, que por eso la iglesia habla de ex cátedra. Es decir, cuando hay las limitaciones o condiciones en las cuales se da, y fuera de eso no hay. Infalibilidad del Papa solo. Puede haber la infalibilidad del Papa con todos los otros obispos, ya como magisterio universal de la iglesia. Pero eso ya exige que estén unánimes, todos. Pero él solo la tiene, pero dentro de esos parámetros. ¿Y qué pasa? Que la gente lo tiene por divino. Así se explica como este señor, que la vez pasada lo nombré, creo que es Eduardo López Padilla, que no le ofendiera su fe estúpida de divinizar el Papa. Los modernistas divinizan el Papa. Y que creer que eso es de Dios. Y teniendo ya 3 papas judíos, masones, y hasta un homosexual como Pablo VI. Y todavía yo voy a decir, es divino. Pero hay que ser imbéciles, perdónenme mis estimados hermanos. O con este Bergoglio,
payasito de la televisión y de los medios de comunicación, aupado por toda la judería internacional, con orejas de judío, porque esas orejas torciditas así son típicas, no todos los judíos la tienen, pero el que la tiene pintado de dónde viene. Ese fenotipo es característico, como la nariz grandota y labios gruesos es de raza negra, o los pómulos salidos y los ojos achinados es de raza indígena. No hay nada que hacer. Hay especificaciones, aunque no todos las tengan. Y pues bien, así nos dice nuestro Señor, que será el tiempo, dolor y tristeza, pero después vendrá el gozo, la parusía. Y aquí el gran problema, porque si es la única interpretación, como vemos, y que la dio el gran San Agustín, esto que estamos viviendo hoy dentro de la Iglesia no queda dentro de un contexto lógico, admisible, si no lo situamos dentro de un contexto apocalíptico. Esta crisis es la última apocalíptica, no hay más. Y la aceptamos y sufrimos como dolores de parto y esperamos después el gozo, o reventamos por algún lado, no hay más solución. Por eso todas las falsas restauraciones de Boy Scout, antiapocalípticas, por medios humanos, enarboladas por el que sea. Y por eso la confrontación, y no voy a dar nombres, incluso de los que dentro de la fraternidad ahora han reaccionado, como no han tenido un bagaje teológico, exegético, apocalíptico, adecuado, mínimo, les cuesta. Y por eso con toda furia rechazan el que es apocalíptico como yo, o como el padre Seriani, o como Radio Cristiandad, así de claro, y no se dan cuenta que son producto de la ignorancia, cuando lo que compete es callarse la boca y que hagan lo que quieran, pero que no den puntadas y puntillazos para querer decapitar todo lo que no se les parezca a ellos. Conmigo la tienen mal porque yo les salgo al paso al que sea. Pero lo digo porque de alguna manera alguien tiene que dar la poca luz que se puede dar en estas tinieblas, en estas circunstancias, en esta coyuntura apocalíptica de la Iglesia. El mal no ha comenzado ayer, hace ya 50 años. Con el Concilio Vaticano II se instauró la apostasía dentro de la Iglesia con carta de ciudadanía. Que no se dieron cuenta, eso es otro problema. Pero ahí se forjó la nueva Iglesia posconciliar, la cátedra de Pedro convertida en sede del anticristo religioso. Estamos viviendo los tiempos apocalípticos del anticristo religioso. Pero como tenemos ideas tontas, estúpidas, imaginadas, aún por teólogos, pintándonos como cuando se le pintan a los niños al diablo de rojo con rabo, cachos y un tridente, jamás lo vamos a ver al demonio así, porque el demonio no tiene forma, es un espíritu puro.
Pero ¿qué quiero decir con esto? Que estamos peor que los niños de catecismo. Nos tomamos a veces el producto de la imaginación y lo forjamos en realidad infalible. Entonces, como yo no veo al anticristo como me lo he imaginado, o me lo han pintado, o me han vendido la idea, no pasa nada todavía. Y ya advertía el gran y celebérrimo padre Manuel Lacunza que por estar con esas tonterías vamos a tener a nuestro Señor Jesucristo llegando de los cielos y la gente todavía esperando que venga el anticristo, para que después venga Cristo en su parucía. Ya lo advertía. Por esas ideas falsas, por esa gran seducción del error. La nueva religión que está instaurada, esa es la religión del anticristo, es decir, la idolatría del hombre, que quiere un cristianismo donde admite todo, el bien y el mal, sin tener en condición ni el sexo ni lo que se haga con el sexo. Y eso no es la idolatría de la nueva iglesia posconciliar. Que todo hombre puede expresar en su conciencia lo que él cree que es Dios, y cuando nosotros sabemos que a Dios hay que conocerlo como Él es, y el único que lo conoce como Él es Cristo. Yo conozco a mi Padre y mi Padre me conoce a mí. No hay otro conocimiento, otra fe. Toda la relación entre el Hijo y el Padre es una relación de conocimiento. Y no me puedo equivocar de conocimiento. Si el Hijo no me da a conocer al Padre, yo me quedo sin conocer al Padre. Y esa es la revelación de Jesús, que es el Verbo del Padre. Y no se vale cualquier cosa. Entonces no es cualquier conocimiento, cualquier fe, cualquier idea. Tiene que ser la única y exclusiva, la de Cristo. No hay otra. Por eso está condenada la nueva iglesia posconciliar, por herética, apóstata, y por ser la iglesia del anticristo. Claro que esto no lo queremos todo el mundo ver, pero a mí me toca decirlo porque ya es el colmo. Yo no puedo concebir una iglesia divina, infalible, indefectible, que pontifique en el error. Eso no existe. Y si llega a haber una iglesia así que pontifique en el error, esa no es la iglesia de Cristo. Esa es la contraiglesia del anticristo, sinagoga de Satanás, ya anunciado por las profecías previas al Apocalipsis. Así de claro, así de sencillo. Ahora, ¿por qué no lo queremos admitir? Porque tenemos ese tesón de afincarnos en nuestras ideas que las hemos hecho divinas, pero están desprovistas de realidad teológica y exegética e histórica, porque la historia nos tiene que por lo menos hacer abrir los ojos. Si ya no lo entiendo yo teológicamente, exegéticamente, a ver, que lo entienda yo por los hechos.
Si yo no entiendo que un revólver cargado, apretándole el gatillo, dispara y mata, pues a ver si por el hecho histórico, haciendo la prueba, me pego un tiro y me mato y me doy cuenta que sí mataba. Aunque si hubiera sido más inteligente, no hubiera tenido que hacer la prueba. Pues así, exactamente pasa lo mismo, aunque parezca ridículo, con todo esto que hoy acontece. Y por eso, mis estimados hermanos, el Evangelio de hoy nos viene a fortificar en esa interpretación de San Agustín, tan genial, esa luz que tuvo. Y así se explica cómo nuestro Señor le puede decir a los discípulos y a todos nosotros que esta historia, hasta que lo volvamos a ver, porque se va al Padre, pero después volvería, aunque toque sufrir con dolores de parto, y Dios sabrá lo que son los dolores de parto, la agonía, pero después viene la gran alegría. Entonces estamos en esta coyuntura apocalíptica de los dolores de parto en su parte final y más dolorosa. Y lo único que puede hacernos aguantar ese dolor es saber el fruto que habrá después. Eso es lo que hace a una madre pasar por ese trance, y después de que haya un gozo que nadie se lo puede quitar. Así lo mismo a la iglesia, un gozo que nadie le podrá quitar, y la iglesia haber dado a luz a los judíos y a los gentiles, todos convertidos bajo un solo pastor y un solo rebaño en el reino milenario de Cristo en esta tierra. Preludio del reino eterno del Padre. Hay una gran obra de San Irineo que habla, y lamentablemente muy poco conocida, porque da una luz inigualable de lo que es el milenio, el reino de Cristo Rey, que leyéndolas uno dice, pero ¿cómo estas cosas no se enseñan en los seminarios? Porque son semiasnarios, burros, hay que decirlo. ¿Y por qué digo burros? Porque si yo soy ignorante y reconozco que soy ignorante y digo, pues nadie me tiene que decir nada. Estoy diciendo la verdad, pero si pontifico como sabio, sabiondo, y lo que estoy diciendo es simplemente una pequeña cosa, soy un burro, porque creo que estoy hablando como gran doctor y lo que estoy diciendo es nada. Así de claro. Ahora, ¿por qué me doy el lujo de decirlo? Porque es que hay que decirlo, porque yo mismo ya no me lo aguanto, me envenenaría. Y así como cuando uno se intoxica con algún alimento, tiene que vomitarlo si no se muere, pues es la única manera de desintoxicarme, diciendo. Y allá que cada uno coja lo que más le convenga y crea. Pero la verdad hay que decirla. Por eso, mis estimados hermanos, entonces, teniendo presente el Evangelio de hoy, no olvidarlo,
como nuestro Señor nos dice que son dolores de parto. Y son dolores de parto que nos toca a nosotros más que en la Edad Media. En la Edad Media no había este problema. La iglesia estaba como en su esplendor. Sí, había defectos y lo que quiera, pero en su esplendor. No tenían ni que pensar en el apocalipsis, ni en la apostasía, ni en la gran tribulación. Pero a nosotros, desde hace ya más de 60 años, sí nos toca pensar en eso. No podemos seguir campantes. Y como muchos creen todavía que el anticristo no ha venido, claro que ha venido y está reinando. Pero si yo me lo voy a imaginar de una forma irreal, pues claro que no ha venido. Y decía el padre Castellani, esa idea del anticristo, de un rey poderoso que venía a imponer a todo el orbe su dictadura antirreligiosa, y que habría, perdón, aquí se me fue un poquito, como estoy engripado, se me fue un poquito la idea, pero corrijo. Lo que quería decir el padre Castellani, que habría una época antes de que viniera el anticristo, de un rey todo glorioso que haría surgir la iglesia, un gran emperador que haría reflorecer la iglesia, y que los franceses creen que es francés, los alemanes alemán y los españoles español, el gran monarca. Esa idea, lo dice el padre Castellani, viene de Pedro Galatino. De ahí surgió esa idea que después se fue repitiendo y muchos la asociaron a un imperialismo nacional, sea francés, español, alemán o lo que sea. Entonces esa gloriosa restauración de un rey o de un monarca antes de que venga el anticristo es completamente superfluo y es judeo-cabalista. ¿Y por qué? Porque Pedro Galatino era uno de los eminentes cabalistas del siglo XVI. Si nos remitimos al libro de la Cábala al progresismo del padre Membiel, entre los cabalistas de esa época eminentes, después de que la Cábala penetró con Joaquín de Fiore y Pedro de la Mirándola, entonces con Galatino tenemos uno de sus exponentes eminentes como judaicos y cabalistas. Entonces esa idea que tiene la gran mayoría es una idea judeo-cabalista, así de claro, y por asombroso que parezca. Así que si estamos esperando esa restauración gloriosa, que dure poco o mucho, pero que tiene que darse para que florezca la iglesia antes de la parucía, es judía y cabalista, mis estimados hermanos. Y por eso el odio satánico, inconsciente, de todos aquellos padres y monseñores que no quieren aceptar que la restauración no puede ser antes, sino después de la parucía.
Y de ahí viene el choque tremendo. Y no lo entienden porque son dos espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu satánico. Y yo lo digo porque no quiero que me toque más adelante, si la cosa se sigue poniendo peliaguda, de tener que denunciar con nombres y apellidos estas estupideces teológico-exegéticas de origen judaico y cabalístico. Y al buen entendedor, pocas palabras. Porque personalmente estoy cansado de ver que incluso hay muchos blogs por ahí en internet, se han calmado un poquito y espero que se sigan calmando. Porque si no se calman por las buenas, se calmarán por las malas, es decir, a garrote limpio. Pues bien, si vemos cómo entonces, con lo que nos dice el padre Castellani, con lo que nos dice el padre Membiel, esa idea tonta de restauración de un gran emperador es judía, cabalista, no hay más. Y por eso entonces nuestro Señor nos dice que hay que aguantárselas hasta que pasen los dolores del parto y venga la parucía, y ahí sí el gozo sea un gozo que nadie nos podrá quitar, y será el verdadero gozo de ver a la iglesia una en la fe bajo Cristo el único pastor, y judíos y gentiles adorando al verdadero Dios, pero no antes en este falso ecumenismo apóstata, degenerado, pedrasta, sodomita y homosexual, porque esa es la religión que hoy polula. Y el que no acepte eso está fuera de los cánones de lo políticamente correcto. O sea que yo ya estoy condenado, pero fuera. Claro que estoy fuera. No comulgo con eso, ni pienso comulgar con eso. El día que comulgue con eso seré un apóstata como ellos lo son. Ahora que no se den cuenta es otra cosa. Pues bien, mis estimados hermanos, creo que estas consideraciones nos deben de ayudar para que, viendo dentro del contexto del Evangelio, como nuestro Señor les dice, un poco de tiempo no me veréis, otro poco me volveréis a ver, y comparando toda esta historia hasta que le volvamos a ver con ese dolor de parto, y después el gran gozo, la verdadera esperanza, la bienaventurada esperanza. Ese es el gozo de Cristo Rey. Adveniat regnum tuum, vénganos tu reino y hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, que pedimos cada día sin saberlo en el Padre nuestro. No lo dejemos de pedir y entendamos lo que pidamos, y así podamos perseverar en medio de esta agonía que nos hace sufrir, pero sabiendo que después vendrá el gran gozo de Cristo Rey. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.